Johann Friedrich Herbart, considerado el precursor de la pedagogía científica, nace en Oldenburg, Alemania, en el año de 1776. Fue filósofo, psicólogo y pedagogo, y su obra está dedicada principalmente a la educación y la enseñanza. Herbart es reconocido por elevar a la pedagogía a la categoría de ciencia. Sus escritos más sobresalientes fueron Pedagogía General, La Pedagogía como Ciencia y Metafísica. Herbart muere en la ciudad de Göttingen en 1841. Para Herbart, todo conocimiento nace de las sensaciones y de las percepciones. De las sensaciones nacen nuestras ideas, de donde se generan los sentimientos, y en la percepción es donde se les da el significado a las ideas. El conocimiento que se adquiere por nuestras percepciones lo van a constituir en representaciones, y él comentaba que toda la actividad mental se realizaba por medio de estas. Cuando las representaciones son iguales, se les decía que se fundían o se asociaban. Cuando eran diferentes, se yuxtaponen, y cuando son opuestas, se excluyen. Al conjunto de representaciones asociadas o yuxtapuestas se les va a llamar masas aperceptivas. Él comentaba que no todas las ideas quedan siempre en la conciencia, sino que las más fuertes van a empujar a las más débiles al inconsciente. Por ejemplo, las representaciones del pasado, las cuales están latentes, vuelven a la conciencia cuando una nueva representación las estimula. Para Herbart, la percepción es un proceso mental donde se recuerdan las ideas antiguas relacionándolas con las ideas nuevas. Y para él la enseñanza consistía en crear un mayor número de masas aperceptivas en el inconsciente. Frase célebre. El alma es la suma total de las representaciones actuales. Yo no puedo concebir la educación sin la instrucción e inversamente. No conozco, al menos en esta obra, instrucción alguna que no eduque. Herbart es considerado el fundador de la pedagogía científica, parte de la educabilidad como condición de posibilidad para la educación. Presentaba la pedagogía como la ciencia del arte de la educación, misma que se consideraba como la suma de habilidades. Para Herbart, existe una preparación para el arte de la educación a través de la ciencia. Así es que, aunque el arte de la educación se aprende gracias a una especie de instinto pedagógico, previamente es necesario pasar por la reflexión científica. Realiza una investigación científica de la pedagogía. Herbart asentó la pedagogía en la psicología y la ética. La primera determina el fin de la educación y la segunda regula sus medios. Para Herbart, ¿cómo debe ser la educación? Herbart sostiene que debe dotar el alma de un sistema organizado de ideas, instrucción, en el que la voluntad encuentre constantemente los móviles para obrar. Para Herbart existen diversas clases de interés: empírico, especulativo, estético, simpático, social y religioso, pero todos deben ser cultivados. La enseñanza debe seguir un camino, realizar una marcha que conduzca al niño desde las representaciones concretas a las ideas abstractas. Este camino, mediante el cual el educando puede apropiarse de las más diversas materias de la enseñanza, se recorre en 4 etapas. La claridad u ostentación de los objetos. El maestro muestra el objeto para que el niño lo contemple en todas sus partes. Asociación o comparación. El espíritu une lo que hay, de nuevo en lo mostrado, con las ideas ya conocidas. Sintetización y generalización. El alumno se encuentra en condiciones de formular nociones abstractas y de ordenarlas. Método y aplicación. Los resultados de las etapas anteriores son robustecidas por la práctica y aplicadas nuevamente en lo concreto. ¿Qué y a quién se debe enseñar? La propuesta pedagógica de Herbart tiene como finalidad la moralidad. Su propuesta, además, se llama instrucción educativa. Fija una importancia en el formalismo didáctico, y él divide la enseñanza en 2 tipos: la enseñanza elemental y la enseñanza de niveles secundarios. Considera que la enseñanza elemental se debe de enseñar desde una literatura clásica, y se debe de formar al niño de forma individual, estimular su interés
y buscar siempre la formación de la ética. Él considera que se debe de formar desde las letras griegas y latinas, y además considera el aspecto matemático y científico dependiendo del interés de este. Él considera que la educación debe de ser gradual, sólida y disciplinada. Sus aportaciones al ámbito educativo se presentan de manera directa al campo de la psicología educativa y en áreas de lo moral. De igual manera, es visible en la pedagogía y la didáctica. Sostiene la importancia de la experiencia del educando a temprana edad. Propone la urgencia de una escuela que enseñe en cultura general y orgánica, poniendo énfasis en los ambientes físicos y social. De manera indirecta, sostiene que la educación es una instrucción multilateral de intereses y que es posible solamente para las clases dominantes, puesto que la educación busca formar líderes. Herbart realiza propuestas trascendentes en el ámbito educativo, es por lo que estudiarlo permite tener un panorama completo de los teóricos de la educación. Hasta aquí su estudio. Gracias.